En los años 70 y 80, acá en Río Frío, estaba en su apogeo las compañías bananeras. En el caso para Jonathan, que nos visita hoy de la capital, Jonathan, y la gente escuchaba en diferentes partes de Costa Rica, en Guanacaste, en Pérez Celedón, en San José también, en algunos otros lugares, se escuchaba la noticia de que en Río Frío había una gran oportunidad para trabajar. Y dentro de la noticia también se decía que se ganaba muy bien. Entonces las personas, no sé si habrá alguien acá que ahí en su interior diga, mire, eso fue cierto. Algunas personas emigraron, muchísima gente emigró de Guanacaste, de Pérez Celedón, de diferentes partes de Punta Arenas, se vinieron para acá a buscar una oportunidad de acomodarse económicamente y se traían sus familias. Pero ¿qué es lo que quiero contarle con esto? Es que alguien les dijo a ellos que estaba esa oportunidad. Y esa pequeña palabra animó a otros. Pero en realidad fue porque lo escucharon. Cuando usted lee la Biblia que dice que la fe viene por el oír o que la fe es por el oír, cuando esas personas escucharon que habían oportunidades de trabajo, entonces la fe en el trabajo, la fe en la oportunidad, la fe de una nueva esperanza comenzó a aumentar. La fe viene por el oír. Si esas personas nadie les hubiese dicho, si esas personas nadie les hubiese hecho un comentario, esa esperanza nunca hubiese llegado a sus oídos. Pero como alguien se las transmitió de forma verbal, entonces la fe comenzó a crecer. Cuando yo escucho en la escritura, cuando leo en la escritura en el libro de Romanos que dice que la fe viene por el oír, o sea, cuando yo escucho de Jesús, cuando yo escucho de Dios, cuando yo escucho de sus promesas, entonces mi fe aumenta. Y en esta mañana en particular vamos a aumentar nuestra fe porque vamos a leer y usted va a escuchar y nos vamos a alimentar en la palabra. Vamos a alimentar nuestra fe a través de lo que dice la escritura, entonces vamos a crecer aún más. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos aumentamos de otros dichos y crece nuestra fe, pero no en Cristo Jesús, sino en las circunstancias. Hay mucha gente que tiene más fe en lo adverso que en la misma fe en Jesucristo. Yo puse como título hoy eso que usted ve en la pantalla. Acuérdate. Porque hoy vamos a hablar acerca de 4 fundamentos principales que usted y yo tenemos que acordarnos en todo tiempo. Y el apóstol Pablo hace una entrega de un material en la carta a los Efesios. Y yo quiero que usted lea conmigo un par de versículos ahí. Efesios capítulo 2. Como dice el título ahí, desde el 11 al 22, usted va a encontrar una extensa explicación, pero vamos a centrar nuestra atención hoy del capítulo 2, del versículo 11 al 13. Cada uno de los que están acá sea bienvenido a la casa del Señor. Y yo sé que hoy su fe va a aumentar porque usted va a escuchar la palabra de Dios. No vamos a hacer otro tipo de comentarios que no sea únicamente la palabra de Dios. Y estos próximos minutos le aseguro que usted va a salir de este lugar con su fe muy, muy en alto. Dice el apóstol Pablo, esta explicación, voy a hacerlo así muy brevemente, de la carta a los Efesios, es un extracto de la escritura muy, muy, muy interesante en cuanto a doctrina. O sea que yo quiero saber cómo es mi vida espiritual, yo tengo que leer la carta a los Efesios. A partir de los próximos 5 miércoles, en nuestras noches de oración, vamos a estar estudiando este libro de Efesios. Pero hoy vamos a hacer una pequeña entrega sobre esto que hemos llamado Acuérdate. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti, Señor. Quiero, Dios, tener un encuentro personal a través de tu palabra, Dios. Y quiero acordarme, Señor. Quiero acordarme de lo que tú tienes para mí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acuérdate de esta predicación, iglesia amada. Acuérdate, no te olvides, acuérdate de esto que vamos a hablar hoy. Porque cuando vamos a la escritura y lo leemos así como de tarea, ¿sí? Porque venimos a la iglesia, se nos dijo que teníamos que leer la Biblia. Y vamos y leemos, por ejemplo, el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 11 al 13. Lo leemos y decimos, suena bonito, pero no lo entendí. Y paso al segundo capítulo. Vamos a quedarnos aquí por un momento. El apóstol está enviando una carta a una cierta población que no eran judíos. Los habitantes de Éfeso eran personas en su mayoría que habían recibido a Jesús por lo que Pablo les había predicado, pero no eran del linaje de Israel. Entonces había una gran diferencia porque la gente decía que para ser verdadero israelita tenía que llevar en su cuerpo los hombres la incircuncisión, en este caso que fueran circuncidados, o si no, no se podía formar parte. Y se debatía toda esta historia y Pablo explica de una manera muy interesante, y es el tema que nos obedece en esta mañana. Y él dice, bueno, los gentiles, la gente que anda diciendo por allá, las personas que son del judaísmo, que quieren que ustedes sean debidamente ahora cristianos, pero que tengan la marca del judaísmo, dicen que ustedes tienen que circuncidarse. O sea, ustedes todavía les falta hacer algo más. Pero en realidad, dice Pablo, no es así como funciona el asunto. Y lo explica, y vuelvo a leer para ustedes. Acuérdense que en otro tiempo, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano, hecha en la mano, en la carne. Ahora dice aquí, el tiempo, aquí es donde ya nos meten en el asunto de nosotros acordarnos. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea que una persona, dice Pablo, una persona que no es cristiano está alejado de la ciudadanía. Una persona que aunque se diga, dice así, aunque se diga ser cristiano, pero no está circuncidado, está alejado de Israel. Y sigue diciendo, pero el versículo 13, que lo leímos recientemente, dice, pero ahora en Cristo. O sea, usted y yo, ahora en Cristo Jesús, lo que somos otra cosa. Vosotros, lo que en otros tiempos estaban lejos, ahora hemos sido hechos cercanos a través de la sangre de Cristo. Bien, entonces vamos a ver 4 actitudes o 4 principios fundamentales que usted tiene que acordarse en todo tiempo. Y el primero es que usted tiene que acordarse cuál es su ciudadanía. El debate que estaba aquí es que el versículo 12 dice, en aquel tiempo, o sea, antes de ser creyente, en aquel tiempo, cuando estabais sin Cristo. Recuerde lo que dije anteriormente, que la fe viene por el oír. O sea, dice, antes, cuando las personas estaban sin Cristo, o sea, una persona fuera, cualquiera de acá, incluso que no tenga a Jesús en su corazón, cuando una persona está sin Cristo, dice la Escritura que está alejado de la ciudadanía de Israel. Una persona que no conoce a Jesús, hoy vamos a aumentar nuestra fe en lo que hemos creído. Una persona que no conoce a Jesús no es ciudadano celestial. El primer punto es, acuérdate cuál es tu ciudadanía. No se le olvide este punto. Usted tiene que saber que ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús ya usted es otra cosa. Usted y yo
somos ciudadanos celestiales. ¿Qué le parece? Nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Hay personas que son creyentes, que vienen a Cristo Jesús, que vienen a la iglesia, que levantan la mano, pero como que esta parte se les ha olvidado. Y el apóstol dice, acuérdense que vuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Nosotros aquí, mis amados y mis amadas, solamente estamos de paso. Somos peregrinos extranjeros en esta tierra. El libro de Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Acuérdense, por favor, iglesia amada, que nosotros no somos de esta tierra. Eso no es ninguna filosofía. Tal vez alguien vino hoy por primera vez y dice: wow, yo creí que era nada más ir a la iglesia y cantar coritos y todo el asunto. No, no, es todo un asunto que está en la palabra, que nos enseña quiénes somos nosotros, pero como que en algunos momentos se nos olvida. Y por eso nuestro tema hoy de acordarnos que nuestra ciudadanía, que nosotros estamos aquí solamente de paso. Acuérdese cuál es su ciudadanía. Si usted sabe cuál es su ciudadanía, usted no tiene que preocuparse tanto por las cosas de este mundo. ¿Está diciendo ahí amén en su pensamiento por lo menos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque hay mucha gente que se esfuerza, se afana por tener lo mejor acá, se afana por tener un montón de cosas materiales, que no es que sea malo, pero se afana tanto y su atención está tanto puesta en las cosas terrenales que pierde la atención de las cosas que son espirituales y que son eternas. Dice la escritura, el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, que en esa ciudad, en la ciudadanía eterna, en la ciudadanía donde vamos a ir nosotros, esto lo dice la escritura, y por eso hoy estamos hablando de que hoy vamos a aumentar nuestra fe, porque todo lo que voy a decir está sustentado en la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que en ese lugar, dice, no entrará en ella, hablando de la ciudadanía, el lugar donde vamos nosotros, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino, ojo a esto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, 27, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hello, ¿qué le parece eso? Algunos de ustedes han tenido la oportunidad, creo yo, o hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países. Y se siente uno medio extraño cuando llega a un país que no es el de uno. Algunos que están acá, que son residentes quizás, como nuestros hermanos de El Salvador, ¿verdad? Que vinieron ya hace muchísimos años por acá. O algún hermano nicaragüense que esté por acá. O nuestra hermana de Cuba. O algunos otros de alguna nacionalidad que están acá. Saben que cuando llegamos a otro país nos sentimos un poco incómodos porque las leyes cambian. O sea, no es lo mismo como vivimos en Costa Rica que como es en Nicaragua o como es en Panamá o en otras latitudes. El asunto cambia. Y uno llega con una perspectiva y uno de repente se da cuenta de que estoy en otro lugar. Bueno, cuando lleguemos al cielo, nos van a estar ahí esperando y alguien va a estar ahí visando nuestro pasaporte. ¿Sí? No sé si usted le ha agarrado así como comezón, así como una angustia cuando usted va llegando a migración, ¿verdad? Y la persona lo vuelve a decir como raro y uno como que baja la mirada. Uno no debe nada, pero uno como que baja la mirada, ¿no? A todos nos pasa ese asunto como raro, ¿verdad? Imagínense en el cielo nada más los ángeles chequeando. Melissa Bolívar. Ah, sí, su nombre está escrito. Pase. Pase. Por eso Jesús dice: no todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. ¿Usted recuerda ese pasaje? Porque usted puede hacer muchas cosas, pero asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Acuérdese que su ciudadanía no es de esta tierra. Su ciudadanía es eterna. El libro de Lucas, el capítulo 20. Un aplauso fuerte al Señor. Libro de Lucas, capítulo 20, dice:
capítulo 10, versículo 20, dice: ustedes no se regocijen tanto, o sea, no se pongan tan emocionados, no se tiren tanto para arriba, porque los espíritus se sujeten a usted. O sea, en otra palabra, parafraseando el versículo y agregando yo, no se ponga usted tan sacando pecho por todos los títulos que tiene, por todos los colones que tiene en el banco, o por todo lo que usted ha logrado en esta vida. No se regocijen tanto, libro de Lucas capítulo 10 versículo 20, porque los espíritus se sujetan a usted, sino regocíjense, alégrense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Mis amados, si algo usted tiene que recordar siempre es de que aquí estamos de paso. Acuérdese, Pablo está hablando esto a un montón de personas que recién están conociendo a Jesús. Y le dice: por tanto, acuérdense en lo que ustedes eran en otro tiempo, pero ahora en Cristo Jesús tengan presente que vuestra ciudadanía está en los cielos. No se le olvide nunca, nosotros estamos aquí de paso. Pero mientras que estamos acá y nuestra ciudadanía está en los cielos, el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Esto me fascina mucho a mí. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo que reconcíliense con Dios. Eso lo dice la Escritura en el segundo libro de los Corintios, el capítulo 5, versículo 20. La primera vez que tuve la oportunidad o me fue necesario ir a una embajada cuando he estado fuera, fue recientemente que estuve en Panamá. Y me llevé, y digo esto bajo el marco del respeto, esto lo vamos a editar para que ningún diplomático se sienta ofendido. Pero me llevé una gran decepción cuando llegué a la embajada de Costa Rica en nuestro país vecino, porque no solucionaron el problema que yo tenía, y era algo relativamente sencillo, y ni siquiera me prestaron atención. ¿Qué está supuesto a hacer un embajador en otro lugar? Está supuesto a resolver el problema de alguna persona que reside en ese país o que está de visita en ese país, pero que es de la nacionalidad de esa embajada. Nosotros somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Hello, iglesia amada, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Si alguna persona, cualquiera, tiene alguna duda con respecto a Cristo Jesús, nosotros deberíamos estar 100% calificados para darle una respuesta a esa persona. Y que esa persona diga: wow, de verdad que ese embajador me atendió muy bien y me dijo por dónde es el camino correcto para que yo llegue también al cielo. Pero hay gente que viene a la iglesia que le cuesta un poco y dice: no, es que ese asunto de predicar no es conmigo. No, es que ese asunto de enseñar no es conmigo. Nosotros somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Acuérdese, por favor, acuérdese. No le estoy regañando, no, es que me puse muy emocionado. Acuérdese que nuestra ciudadanía es en los cielos, y mientras que estemos acá somos representantes. Eso lo dice la Escritura. Nuestra fe aumenta hoy porque viene por el oír la palabra de Dios. Dice aquí: así que nosotros, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios, eso dice la Escritura, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcilien al mundo con Dios. Qué decepcionante sería de que una persona que no es ciudadano del cielo, como es usted y como soy yo, que llega y diga: no, hombres, yo no quisiera ser como esa persona, como que no está representando bien a el Dios que dice tener en su corazón. ¿Entienden lo que quiero decirles? Sí, ¿verdad? Está súper fácil, ¿verdad? O sea, tenemos que ser representantes activos en todo tiempo. Ahora, Pablo también sigue diciendo, porque son 4 que voy a hablar, Pablo también sigue diciendo algo muy importante. Dice: en otro tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía y estaban ajenos a los pactos de la promesa. ¡Wow!
O sea que antes de venir a Cristo Jesús, usted y yo estábamos separados de las promesas y de los pactos que Dios tiene para con la humanidad. Y esto, por favor, explíqueselo a algún vecino, explíqueselo a algún familiar, explíqueselo a algún hijo suyo, explíqueselo a alguien con propiedad bíblica y dígale: según lo que dice la Escritura, todas las personas son hechas a semejanza de Dios. Pero una persona es hija de Dios cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera: que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe, Él le da potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea que no todas las personas son hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando le recibimos a Él. Ahora, cuando yo recibo a Jesús en mi corazón y yo me convierto en hijo de Él, ¿qué cree? A partir de ese momento, de una manera que solamente Dios sabe cómo funciona, yo se lo puedo explicar, pero Él lo enseña mucho mejor, se activan las promesas para cada uno de nosotros. Están ahí disponibles, pero se activan cuando yo lo recibo a Él como mi Señor y como mi Salvador. A partir de ese momento yo paso a ser de la familia de Dios. Entonces llego nuevamente a la casa, el Padre me pone nuevamente el anillo y hace fiesta conmigo y me devuelve la herencia que yo en algún momento deseché. A partir de ese momento, dice el apóstol Pablo, entonces tienen que acordarse ustedes de que hay promesas que están disponibles para los hijos de Dios. Hello, iglesia muy amada. Hoy estamos aumentando nuestra fe porque la fe se aumenta por el oír y vamos a oír lo que dice la Escritura. Dice la Biblia así, y esta es una de las promesas más lindas que usted puede encontrar en la Escritura. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Hay muchas promesas, muchísimas, pero una de las que a mí me regocija más es esta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Este es el mandamiento que Jesús da cuando Él va a ascender al cielo. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí viene la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué le parece esa promesa de parte de Dios? O sea que hoy Dios está con nosotros. Hoy Jesús está con nosotros. Usted dice: bueno, pero ¿qué está pasando? Tranquilo, porque Dios sigue estando con usted. Tranquilo que Dios está con usted. Que Él dice, y Pablo dice: acuérdense ustedes de las promesas. Y si usted pudiera irse en esta mañana de este lugar, acordándose de que Dios hoy tiene cuidado de usted, de que hoy Dios tiene cuidado sobre su vida, de que Él no se ha olvidado de eso, porque según lo que dice la Escritura, Él nunca podría ir en contra de su misma palabra. Y si Él dice que iba a estar siempre presente todos los días, ¿sabe qué creo yo? Que tal cual lo dice, así es Él. Y yo quiero decirle eso a usted. Él está presente. Él está hoy con nosotros. Él no se ha ido. Él sigue estando presente. Así que Pablo dice: en otros tiempos ustedes estaban alejados de las promesas, pero acuérdense que ahora en Cristo Jesús ustedes tienen acceso a esas promesas. A mí me fascina esta parte del libro de Efesios porque me enseña a mí un montón de cosas interesantes. Luego sigue diciendo, vuelvo a repetir: en aquel tiempo estabas sin Cristo, estabas lejos de la ciudadanía, estabas alejado de las promesas y estabas sin esperanza. Esto es para que alguien tenga que analizarlo aquí bien profundo. Y cuénteselo a alguien, por favor. Cuénteselo a alguien como buen embajador. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón vive una vida sin esperanza. Usted no me dijo amén porque usted ya lo sabe muy bien, pero así funciona. Y la esperanza más grande no es si me va a ir bien en el matrimonio. La esperanza no es si voy a coronar bien el proyecto que estoy haciendo. La esperanza no necesariamente está hablando si me van a dar el resultado positivo o negativo en el dictamen médico.
Hay una esperanza más allá que el apóstol Pablo explica en la primera carta al libro de Tesalonicenses. Y me fascina porque ahí lo dice de esta manera. Y tiene que ver con la vida eterna. Tampoco queremos que, hermanos, ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Por favor, yo no sé si me pueden poner el versículo ahí en la pantalla por un momento, porque necesito que usted corrobore esto y no crea que yo le estoy diciendo. Pero este versículo la gente a veces no lo suele leer. Y por favor, si tiene su Biblia a mano, corrobore lo que yo estoy diciendo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Qué le parece, mis amados? El versículo 13, si me lo puede poner ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Qué dice la Escritura? Como los otros que no tienen esperanza. Iglesia amada, ¿a cuáles otros está hablando? A los que no tienen a Jesús en el corazón, así de fácil. Así de fácil se entiende la Escritura. No existen dos tipos de personas. ¿Cómo es el asunto? No. O somos o no somos. O somos hijos de Dios o somos hijos de, ya usted sabe. O estamos con Jesús o estamos sin Jesús. O recogemos o desparramamos. Así de fácil. No existe un tono gris. O es blanco o es negro, punto. O tenemos a Jesús y tenemos una esperanza, o no tienes a Jesús y no tienes esperanza. Punto. No hay más. Disculpen que sea tan cortante, tan tajante y tan cuadrado, pero es que esto no lo puedo hacer de otra manera. Porque la fe que se está aumentando hoy es por el oír lo que dice la palabra del Señor. Y tal cual así, una persona que no tiene a Jesús en su vida no tiene esperanza de vida eterna. Porque o hay esperanza de vida eterna pero separado de Jesús. Pero una persona que tiene a Jesús en el corazón tiene la esperanza de que cuando muera, si estamos acá, vamos a resucitar. Y si Cristo Jesús viene por nosotros, nuestro cuerpo será transformado. Así que, muy amados, recuerden siempre que tenemos una esperanza, y es una esperanza de gloria. Y yo pudiese en esta mañana detenerme a hablarles de más temas con respecto a la esperanza que tenemos en Jesús, pero lo digo, creo que con eso basta y sobra. Usted tiene una esperanza. Hello, iglesia amada. Usted tiene una esperanza. Acuérdese de la esperanza. Cuando usted esté medio angustiado o afligido, usted diga: yo soy ciudadano del cielo. Yo tengo promesas y además tengo una esperanza de vida eterna. ¿Sí está conmigo? ¿No se me ha ido todavía? ¿Está aumentando su fe en esta mañana? Yo soy ciudadano del cielo, yo tengo promesas y yo sé que tengo una esperanza. ¿Y por qué el apóstol Pablo está tan enfático y tan deseoso de que esto la gente lo tenga presente? Porque a veces se nos suele olvidar. Y vivimos afanados en la vida, aunque sabemos de que tenemos una morada eterna, nos esforzamos tanto por lo terrenal. Sí, repito, tenemos que ir a hacer nuestro trabajo, tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero no somos de este mundo. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y se dice: bueno, no sé a cuál iglesia vino hasta una iglesia donde nuestra fe se aumenta conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Y el punto número 4 que quiero conversarles a ustedes en esta mañana tiene que ver con respecto a lo que Pablo enseña, no a lo que yo estoy queriendo quizá que enseñar. Es que Pablo dice: en aquel tiempo ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Jesús. Ustedes estaban alejados de las promesas, estaban sin esperanza y lo peor todavía, y estaban sin Dios en el mundo. Óigame, y eso es lo más crítico.
Porque en este mundo, vea cómo, es que la escritura es que lo dice, no soy yo que lo estoy diciendo. O sea, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús lo enseñó. Estamos en medio de este mundo, estamos en medio del sistema. Tenemos que adaptarnos con esto del tapaboca. Los que gusten ir a ponerse la vacuna lo pueden hacer. Yo ya me puse la primera, etcétera, etcétera. Pero no somos de este mundo. Hello. Preste su atención, no somos de este mundo. Pero vivir esta vida sin Dios en este mundo es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Y Pablo lo dice, en otro tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía, estaban sin las promesas, no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora con Cristo se activa todo eso a favor de ustedes. El Evangelio de Juan es Jesús mismo quien lo enseña. No es el apóstol Pablo, no es Pedro, no es Lucas, no es nadie. Es misma palabra de Jesús que dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 15. Porque separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Por favor, acuérdate que sin Dios nada podemos nosotros hacer. Nada podemos hacer. Usted puede ser muy valiente, muy esforzado, puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene a Jesús en el corazón, usted no es nada. No es nada. Mira qué interesante cómo lo enseña la Escritura. Cómo podemos ir a través de la Biblia y comprender los principios que están ahí. Y ¿saben qué es lo que a mí me fascina de esto de la Biblia? Es que así como Dios nos dice a nosotros que nos acordemos de los principios que hemos estado hablando hoy en esta mañana, también hay una evidencia bíblica con respecto de nosotros decirle a Dios, Dios, acuérdate tú también de nosotros. Acuérdate tú también de nosotros. Y yo necesito que por favor usted lea conmigo el Salmo capítulo 106 y versículo 4 y 5. Porque una de las cosas es que yo vengo en esta mañana a decirle a usted, hoy vamos a aumentar nuestra fe porque nuestra fe viene por el oír y es el oír la palabra. Y yo como su pastor, yo le quiero hoy recomendar, acuérdese de que nuestra ciudadanía es eterna. Acuérdese, por favor, de que usted tiene promesas. Acuérdese, por favor, de que usted tiene esperanza. Acuérdese que usted sin Dios no es nada en el mundo. Pero cuando yo me encuentro también en la Biblia, que en una oportunidad el salmista le dijo, acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me goce con tu bondad. Este es el rey David que le dice, Señor, acuérdate. Yo voy a hacer mi parte y me voy a acordar de ti. Y me voy a acordar de que tú eres mi Dios y mi Señor, y que tengo una ciudadanía, y en el tanto me estoy acordando de eso, yo voy a tratar de vivir mi vida rectamente, de tal manera que te agrade a ti. Pero Señor, acuérdate de mí también. Acuérdate. Ahora, Dios no es que se le olvida el asunto, es que de una manera poética Él le dice, acuérdate de mí. Y por favor, el libro de Génesis capítulo 9 versículo 15 y 16. Este es Dios mismo hablando. Después de que pasó el diluvio, dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y de todo ser viviente y de toda carne, y no habrá más lluvia ni aguas que vayan a destruir la carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios
y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor tiene establecido acordarse de la humanidad. Cada vez que usted vea el arco iris, cada vez que usted vea el arco de colores, usted puede también decir: ese arco que está ahí es un recordatorio que Dios mismo dejó de una manera espectacular, en un efecto natural entre la luz del sol y el agua. Se cristaliza y se convierte en un color tan especial. No sé si usted los ha podido observar. Y uno como ser humano, cuando ve un arco iris, uno dice: wow, qué bonito, qué belleza, los colores, ¿verdad? Pero en realidad esa es la señal del pacto. Así como los que estamos casados cargamos en nuestra mano una sortija, un anillo, y las personas cuando nos ven dicen: ese tipo está casado, esa chica está casada. Este anillo a mí me recuerda, en manera simbólica, porque yo estoy casado con mi esposa, y cuando yo veo este anillo, por lo menos cuando recién me casé, yo lo acariciaba y yo decía: estoy casado con mi esposa. Se me hizo. Cada vez que sale el arco, Dios se recuerda que tiene un pacto con la humanidad. Y Dios ve el arco y se acuerda que tiene un compromiso. Y así como nosotros nos acordamos de la ciudadanía, de sus promesas, de la esperanza, y que sin Dios no somos nada, también Dios se acuerda de nosotros. Y un día como hoy, yo quiero invitarle a usted para que le pidamos a Dios que se acuerde de nosotros. Que se acuerde. Que hoy se acuerde de nosotros. Que hoy nos visite. Que hoy, por su misericordia y por su amor, nos traiga una visitación muy especial. No sé si usted ha podido ver las noticias en estos días, lo que está pasando en Afganistán. Me imagino que sí lo ha visto, ¿verdad? Y quizás algunos nos hemos contristado en nuestro espíritu. Y dice: Señor, ¿por qué pasan estas cosas en esos países? ¿Por qué tanta gente inocente está muriendo? ¿Por qué tanta gente inocente está quedando sin nada? Hoy es un buen día para decirle: Señor, acuérdate. No sé si alguno de los que están acá quizás diga: Señor, yo necesito que tú te acuerdes de mí, porque esta situación de pandemia me dejó sin trabajo. Esta situación de pandemia ha hecho que pierda lo que con mucho esfuerzo adquirí. Algunos de los que vivían aquí hacia el norte perdieron muchas cosas con la inundación. Creo que hoy es el mejor momento para nosotros acordarnos de Dios, pero también decirle: Señor, papá, acuérdate de mí en esta tierra de los vivientes. Por favor, póngase de pie, que vamos a decirle: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Si alguien puede, por favor, cerrar sus ojitos. Vamos a orar y vamos a decirle: Dios, acuérdate de mí, Señor, de tus promesas, Señor, de lo que has dicho que vas a hacer conmigo, Señor. Acuérdate, Dios, hoy de mí, Señor. No vamos a ir de este lugar, no nos vamos a ir de este lugar, Señor, sin recordarte a ti, Dios, lo que tú tienes para con nosotros, Señor.